De modo que las cosas están así. Los indios quieren que yo cambie a Ernesto por otro. Los inocentes creen que mejorarían con el cambio. Pero yo no estoy dispuesto a desengañarlos. Yo traje a Ernesto, y yo lo sostengo, porque es mi gusto. Para algo soy el mero tatón. Y ante todo está el principio de autoridad. ¡Qué carambas! Estos pendejos se quieren ir con todo y riata. Bastantes errores he cometido por darles gusto. Que vayan a preguntar a las otras fincas a ver cómo tratan a los otros indios, sus camaradas. Jaime Robelo, por ejemplo. En su finca no se anduvo con contemplaciones. Al primero que se le quiso insubordinar le dio su buena ración de azotes, y asunto que se terminó. Ahí los tiene, mansos como un cordero. Pero yo, la verdad es que no tengo estómago para estas cosas. Y además, me ha molado la cosa de que en Chactajal se perdió la costumbre del rigor desde hace tantos años. Y no es que mi familia fuera muy católica. Mi madre sí, iba a la iglesia y rezaba. Hizo que se bautizaran los indios de la finca, pero mi padre no. Él era bueno por naturaleza. Les tocaron épocas mejores. También hay que ver. Los indios eran sumisos. Se desvivían por cumplir a conciencia con su deber. Pero ya quisiera yo ver a ese tal Estanislao Argüello, que se las daba de tan ilustrado y civilizador. Ya quisiera yo verlo en mi lugar, a ver si seguía predicando la tolerancia y la amabilidad, o si arreglaba sus problemas de la única manera posible. No estoy muy decidido todavía. Sé que cuento con alguno de los mozos, pero no me quiero confiar. Estos indios solapados son capaces de traicionar al mismo Judas. Pero suponiendo que Abundio y Cristóforo y todos estos estén de mi parte, pues no es mucho consuelo, porque de todos modos siempre somos menos que los que anda soliviantando Felipe. ¿Cómo pudiera yo hablar con ese tal Felipe sin que pareciera que le estoy buscando la cara? Sin rebajarme, pues. ¿No será tan macho que con unas vaquillas que se le regalen no se aplaque bastante? Siquiera que se esperen, hombre, y que no estén molestando ahora, precisamente ahora, que es cuando va a empezar la molienda. Porque en resumidas cuentas a mí qué diablos me importa que el maestro sea Ernesto o no. Solo por no dar mi brazo a torcer es que me negué a cambiarlo cuando vinieron a pedírmelo los indios. Aunque en realidad este dichoso Ernesto me fue resultando una lajita, y para colmo de los colmos, borracho. Bueno, el pobre no lo robó, lo heredó. Si mi hermano se mató fue en una borrachera. Y siquiera fueran borrachos garbosos, de los que rayan el caballo y echan vivas y alegran las fiestas, pero no, el alcohol no les sirve más que para volverse más apurismados de lo que son. Y allá andan bien bolos escondiéndose en los rincones y sin querer comer porque están tristes. El muchacho salió igualito a su padre, palabra. Solo porque Ernesto era mi hermano, y con los muertos más vale no meterse. Pero dicho sea sin ofender, era un aguilón. Eso de no querer vivir en el rancho solo porque el rancho es triste. Triste, claro. Porque no son capaces de amansar un potro virioso, ni de salir a campear, ni de atravesar el río a nado. Se encierran en la casa todo el día y naturalmente que es triste ver cómo va pardeando la tarde. Pero después del trabajo, sí es bonito ver que se pone el sol, ni modo. Hay gente que no se lleva en la sangre estas cosas. Zoraida se aburre de estar aquí. No lo confiesa porque sabe que la voy a regañar. Pero se aburre de un hilo. Bueno, en su caso se explica. Ella nunca fue ranchera antes de casarse conmigo. Ni de familia de rancheros tampoco. Y le ha tocado la mala racha también. Me quisiera empujar a hacer barbaridades. Cree que si me detengo y que si les he tolerado tantas cosas a estos tales por cuales es por miedo. Y no. Pase lo que pase, hay que conservar la cabeza en su sitio y hacer lo que más convenga. Claro que si por mí fuera ya les hubiera yo dicho su precio a todos estos insubordinados, pero más vale paso que dure. Ahorita no hay que arriesgarse. Ya hago mucho con estar viviendo aquí. A ver, los otros patrones, muy sentados en el casino fronterizo de Comitán, dejando que los mayordomos sean los que se soplen la calentura. El mismo Jaime Robelo, muy valiente para pegarles a los indios y meterlos en el cepo, pero por bobo si se queda en Bajucu esperando programas. Mi prima Francisca, esa sí que es bragada.
Aragüello de las meras buenas. Pero lo que está haciendo es muy arriesgado. Un día esos mismos indios que tanto respeto le tienen por andar ella aparentando que es bruja, la machetean y ya no cuenta el cuento. Además es una mujer. En una mujer no se ven mal esas astucias, pero un hombre debe dar la cara. Y aquí el que tiene que dar la cara soy yo. Quisiera yo dar una vuelta por Ocosingo para hablar con el presidente municipal. Somos amigos. Le explicaría yo mi situación y me ayudaría. A lo mejor me querría alegar que se compromete ayudándome, que las órdenes vienen de arriba y que la política de Cárdenas está muy a favor de los indios. Eso me lo podrá decir, pero yo le alego que estamos tan aislados que ni quien se entere de lo que hacemos. El mentado Gonzalo Trilla ha de estar inspeccionando por otra zona, y a él también se le podría convencer para que se pase de nuestro lado. Pero no sé ni para qué estoy pensando en todo esto, si las cosas no van a llegar a más. Tío César, era Ernesto, que había llegado silenciosamente a pararse en el umbral. César volvió el rostro para clavar en su sobrino una mirada fría de severidad. Ernesto sintió que esa mirada le exprimía el corazón, dejándolo sin sangre, y supo que no le sería fácil hablar. César no lo ayudó con una pregunta, ni siquiera con un reproche. Hoy no di clase. Los niños no fueron a la escuela. Valiente noticia. ¿Para qué iban a ir? ¿Para que les pegara el maestro? Bien podían quedarse en su casa, como debió haberse quedado Ernesto, amarrado a las faldas de su madre, para no salir a hacer perjuicios en casa ajena. Pero Ernesto era tan irresponsable que no podía ni calcular las consecuencias de sus actos. Aquí estaba con los ojos desencajados de sorpresa, esperando que una voluntad más fuerte que la suya volviera a poner las cosas en su lugar. César se volvió hacia él con una calma deliberada, pero también amenazadora. Bueno, voy a preguntarle a Zoraida a ver si se encuentra algún quehacer más apropiado para ti. Tal vez César no hubiera añadido nada más, si a los ojos de Ernesto no se hubiera asomado indiscretamente la alegría, como si se hubiera sentido perdonado. ¿Con qué derecho iba a aspirar al perdón cuando era tan tonto que ni siquiera había alcanzado a medir la gravedad de su imprudencia? Entonces César dijo desdeñosamente: un quehacer provisional, solo para mientras estás listo para tu viaje de regreso a Comitán. Es la trampa de siempre, pensó Ernesto, apretando los puños. Un poco de amabilidad, una sonrisa como la que se le dedica a un perro, y después la patada, la humillación. No, no hay que tratar de acercarse a él, no somos iguales. A ver si sigue considerándose tan superior cuando sepa lo que voy a decirle. Con maligna satisfacción Ernesto anunció: los indios no me dejaron entrar a la escuela. Están allí todos, vigilándola, mientras llega de Comitán el nuevo maestro. César se puso de pie con el semblante adusto ante la imprevista nueva. ¿Qué dices? Tienen abandonado el trabajo. Dicen que no se moverán de ahí hasta que venga el maestro. ¿Y quién rayos los autorizó para emprender esta pendejada? Ernesto se encogió de hombros. No sé, no pregunté. Como no entiendo la lengua. No eran las palabras, era la insolencia del tono, el reto que vibraba en ellas. César tomó violentamente a Ernesto, sacudiéndolo desde los hombros. Mira tu obra. ¿Y ahora con quiénes voy a hacer la molienda? El corazón de Ernesto latía desordenadamente. Las venas de su cuello se hincharon. Suélteme usted, tío César, o no respondo. En vez de soltarlo, César lo acercó más a él. ¿Y todavía quieres amenazar? ¿De dónde te salieron esas agallas? A ver, échame el juego. No he tomado nada hoy. César abrió las manos como con asco. Entonces no me explico. El ademán con que César soltó a Ernesto fue tan inesperado y brusco que Ernesto permaneció un instante tambaleándose a punto de perder el equilibrio. La conciencia del ridículo en que lo habían colocado lo hizo gritar. No es justo que ahora me echen la culpa. Yo le dije desde Comitán que no servía yo para maestro y usted me prometió. ¡Cállate! Esos asuntos los vamos a arreglar después. Lo que ahora urge es que la caña se muela en su día. César dio la espalda a Ernesto y fue a la ventana. Allí se estuvo, meditando, con la barbilla caída sobre el pecho. Parecía tan ausente, tan inofensivo, que Ernesto se atrevió a insinuar. Podríamos traer peones de Ocosingo. ¿Qué cosa? ¿Ir a buscar quien trabaje teniendo yo mis propios indios?
Ese día no lo verán tus ojos, Ernesto. Pero si los indios se niegan. ¿Y quiénes son para negarse? Estás muy equivocado si crees que les he consentido sus bravatas por miedo. Está bien. Ellos tienen razón al exigir ciertas cosas, pero son tan imprudentes como los niños. Hay que cuidarlos para que no pidan lo que no les conviene. Ejidos. Los indios no trabajan si la punta del chicote no les escuece en el lomo. Escuela. ¿Para aprender a leer? ¿A leer qué? Para aprender español. Ningún ladino que se respete condescenderá a hablar en español con un indio. Era cierto. Y a cada frase de César, Ernesto se sentía más tocado por la verdad, más poseído de entusiasmo para sostener esta verdad por encima de cualquier ataque, para afrontar cualquier riesgo. Con voz todavía más segura a causa de la emoción, preguntó: ¿Qué va usted a hacer? Porque quería ayudar, estar de parte de los argüellos. César fue a su armario de cedro empotrado en un ángulo de la habitación y lo abrió. Allí estaba el cinturón con el carcaj de la pistola. La sacó. Comprobó primero que estaba bien aceitada. Después abrió la caja de las balas y cogió un puñado de ellas. Cargó la pistola y dijo: Voy a hablar con ellos. Empezó a caminar hacia la puerta. Ernesto lo alcanzó. Yo voy con usted. Juntos llegaron a la escuela. Allí estaban los indios, encuclillados, apoyándose en la pared de bajareque, fumando sus cigarros torcidos con un papel amarillo corriente. No se movieron al ver venir a los dos hombres de la casa grande. ¿No hay saludo para el patrón, camaradas? Uno como que se quiso poner de pie, pero la mano de otro lo detuvo rápidamente. César observó este movimiento y dijo con sorna: Que yo sepa, no somos enemigos. Ninguno respondió. Entonces pudo seguir hablando. ¿En qué habíamos quedado? En que ustedes levantarían la escuela y yo pondría al maestro. Cumplimos los dos. Ahí está la escuela, aquí está el maestro. ¿Por qué no respetamos el trato? Felipe tragó saliva antes de contestar. El maestro no sirve. Cuando fuimos a hablar contigo en la casa grande te dijimos por qué queremos que lo cambies por otro. Claro, ya hablamos todos irreflexivamente en el primer momento de la cólera, y las cosas nos parecen mucho más grandes de lo que son. Lo que Ernesto hizo fue una muchachada, pero ya me ha prometido que no volverá a suceder. Digo, si no es más que por lo del querén al que castigó. Si el querén también ofrece que no volverá a faltarle el respeto, todo marchará bien otra vez. Felipe movió la cabeza negando obstinadamente. Tu maestro no sirve, no sabe enseñar. César se mordió el labio inferior para disimular una sonrisa. No había que provocarlos, pero se veían tan ridículos tomando en serio su papel de salvajes que quieren ser civilizados. ¿Así que insisten en que yo les traiga otro maestro de Comitán? Uno que sepa hablar sexal, para que los queremitos puedan entender lo que dice. Bueno, para que vean que de veras tengo ganas de transar con ustedes, les juro que se los traeré. César lo dijo como quien hace entrega de un gran regalo, pero los indios, como si no hubieran comprendido la generosidad de su juramento, se quedaron quietos, cerrados, inexpresivos. César hizo un esfuerzo de paciencia para esperar a que se pusieran de pie y volvieran a sus labores, pero ningún acontecimiento se produjo. Con voz en cuya cordialidad asomaba ya un punto de amenaza, dijo: Bueno, pues ahora que ya estamos de acuerdo, podemos empezar a trabajar. Felipe negó, y con él todos los demás. No, patrón, hasta que el otro maestro venga de Comitán. César no esperaba esta resistencia, y se aprestó a desbaratarla. Impulsivamente llevó la mano al revólver, pero logró recuperar el control de sus movimientos antes de desenfundar el arma. Ponte en razón, Felipe. Esto no es asunto que se resuelva así ligeramente. Considera que tengo que ir a Comitán yo mismo, hablar con uno y con otro hasta que yo encuentre la persona más indicada. Y luego falta que esa persona acepte venir. El trámite lleva tiempo. Sí, don César. Y en estos días yo no puedo salir de Chactajal, es la mera época de la molienda. Sí, don César. Felipe repetía la frase mecánicamente sin convicción, como quien escucha a un embustero. Y si ustedes no me ayudan, nos dilataremos más todavía. Vuelvan a su trabajo, nos conviene a todos. No, don César. Felipe pronunció la negativa con el mismo tono de voz con que había
con que antes había firmado. Esto causó gran regocijo entre sus compañeros, que rieron descaradamente. César decidió pasar por alto el incidente, pero su acento era cada vez más apremiante. «Si no hay quien levante la caña, nos vamos a arruinar». Los indios se miraron entre sí, con risa aún, y alzaron los hombros para demostrar su indiferencia. «Si a ustedes no les importa, a mí sí. Yo no estoy dispuesto a perder ni un centavo en una pendejada de estas». Ahora sí se habían puesto serios. Consultaron con los ojos a Felipe. Felipe rehuyó su mirada. «Vamos al trabajo». Pensó que bastaría con su voz para urgirlos, para acicatearlos, pero los indios no dieron la menor muestra de haberse inclinado a obedecer. Entonces César desenfundó la pistola. «No estoy jugando. Al que no se levante lo clareo aquí mismo a balazos». El primero en levantarse fue Felipe. Los demás lo imitaron dócilmente. Uno por uno fueron desfilando entre Ernesto y César. «Si es como yo te decía», dijo después Zoraida, «con ellos no se puede usar más que el rigor». Los que por primera vez conocieron esta tierra dijeron en su lengua chactajal, que es como decir lugar abundante de agua. El gran río Pastor llama con su voz, que suena desde lejos, a los riachuelos tributarios. Ocultan su origen, se manifiestan después, cuando vienen resbalando entre las peñas musgosas de la montaña, cuando abren su cauce arando pacientemente la llanura, pero desde que nacen llevan su nombre, su largo nombre líquido, Chanchanibal, Saconejá, para entregarlo aquí, para perderlo y que se enriquezca la potencia y el señorío del Jataté. Agua donde se miró el mecido ramaje de los árboles. Agua amansadora lenta de la piedra. Agua devoradora de soles. Todas las aguas no son más que una, esta, con su amargo presentimiento del mar. Los que por primera vez nombraron esta tierra, la tuvieron entre su boca como suya, y era un sabor de mazorca que dobla la caña con su peso, y era la miel espesa y blanca de la guanábana, y la pulpa lunar de la nona, y la aceitosa semilla del zapote, y el lento resumar del jugo en el tronco herido de la palmera. Pero también hálito, niebla madrugadora que deja seña de su paso en el follaje, y el caliente jadeo de la bestia pacífica y el furtivo aliento del animal dañino, y la compasada respiración de las llanuras por la noche, pero también signo, el que traza el faisán con su vuelo alto, el que deja el reptil sobre la arena. Los que por primera vez se establecieron en esta tierra llevaron cuenta de ella como de un tesoro. La extensión del milperío y las otras cosechas, la zona para la persecución del ciervo, la encrucijada donde el tigre salta sobre su presa, la cueva remota donde amenaza el hambre del leoncillo, y el llano que ayuda la carrera cautelosa de la zorra, y la playa donde deposita sus huevos el lagarto, y la espesura donde juegan los monos, y la espesura donde los muchos pájaros aletean huyendo del más leve rumor, y la espesura de los ojos feroces de pisada sigilosa, de garra rápida, y la piedra bajo la que destila su veneno la limaña, y el sitio donde se estea la víbora. No se olvidaron del árbol que llora lentas resinas, ni del que echa mala sombra, ni del que abre unas vainas de irritante olor, ni del que en la canícula guarda toda la frescura como en un puño cerrado, en una fruta de cáscara rugosa, ni del que arde alegremente y chisporrotea en la hoguera, ni del que se cubre de flores efímeras. Y añadían el matorral salvaguardado por sus espinas, y la hojarasca pudriéndose y exhalando un vaho malsano, y el zumbido del insecto dorado de polen, y el parpadeo nervioso de las luciérnagas. Y en medio de todo, sembrada con honda raíz, la ceiba, la nodriza de los pueblos. Los que vinieron después bautizaron las cosas de otro modo. Nuestra Señora de la Salud. Este era el nombre de los días de fiesta que los indios no sabían pronunciar, les era ajeno, como la casa grande, como la ermita, como el trapiche. Los ladinos midieron la tierra y la cercaron, y pusieron mojones hasta donde les era posible decir, es mío, y alzaron su casa sobre una colina favorecida de los vientos, y dejaron la ermita allí, al alcance de sus ojos. Y para el trapiche calcularon una distancia generosa que fue cubriendo, un año añadido al otro, la expansión del cañaveral. El trapiche pesó sobre la tierra después de haber pesado sobre el lomo vencido de los indios,
Su mole se asentó, resguardada de la intemperie por un cobertizo de tejas ennegrecidas. Y para que los animales no pudieran aproximarse y el zacatón de los potreros conociera su límite y la hierba no rastreara en sus inmediaciones, los ladinos mandaron tender una alambrada de 4 hilos. Y el trapiche permanecía allí, mudo, quieto, como un ídolo, mirando crecer a su alrededor la caña que trituraría entre sus mandíbulas. Pero en el día de su actividad se desperezaba con un chirrido monótono, mientras a su alrededor giraban 2 mulas viejas, vendadas de los ojos, y en el cañaveral los indios ondeaban sus machetes, relampagueando de velocidad entre las filudas hojas de la caña. El calambre se les enroscaba a los indios en los brazos, en el torso asoleado y sudoroso. La vigilancia de César, que montado en su caballo recorría las veredas abiertas en el sembradío, los obligaba a disimular su cansancio, a hacer crecer el montón de caña cortada. Bajo el cobertizo crecía también el jugo, rasando los grandes moldes de madera, y el bagazo, arrojado por la máquina, se acumulaba desordenadamente. El descanso llegaba a mediodía, a la hora de batir el pozol. Entonces los indios envainaron sus machetes y fueron hasta la horqueta donde había quedado colgada la red del bastimento. Destaparon el tecomate de agua y lo vaciaron en las jícaras. Después buscaron el alero del cobertizo y allí en cuclillas batieron la bola de pozol con sus dedos fuertes y sucios. César los observaba desde lejos, bien resguardado del sol vertical de esa hora. Fue un momento de quietud perfecta. El caballo, con la cabeza inclinada, abatía perezosamente los párpados. En los potreros se enroscaban las reses a rumiar la abundancia de su alimento. En la punta de un árbol plegó su amenaza el gavilán. Y el silencio también. Un silencio como de muchas cigarras ebrias de su canto, como de remotos pastizales mecidos por la brisa, como de un balido, uno solo, de recental en busca de su madre. Y entonces fue cuando brotó, entre el montón de bagazo, la primera llamarada. Y entonces se supo que toda aquella belleza inmóvil no era más que para que el fuego la devorara. El fuego anunció su presencia con el alarido de una fiera salvaje. Los que estaban más próximos se sobresaltaron. Las mulas pararon sus orejas tratando de ubicar el peligro. El caballo de César relinchó, y César, pasado el primer momento de confusión, empezó a gritar órdenes en sexal. Los indios se movieron apresurosamente, pero no para obedecer, sino para huir. Atrás, esparcidas en desorden, quedaron sus pertenencias, la red del bastimento volcada, las jícaras boca abajo, el tecomate vacío, somatándose y resonando contra las piedras. Y ellos, despavoridos hacia adelante, atropellándose unos a otros, enredando entre sus piernas las largas curvas vainas de los machetes. Adelante, porque una llama desperdigada venía insidiosamente reptando por el suelo. Deprisa, deprisa para morder los talones. Adelante, porque las chispas volaban buscando un lugar para caer y propagarse. Adelante hasta que el caballo de César, parado de manos, relinchando, los detuvo. Y César también con sus palabras, y con el fuete que descargaba sobre las mejillas de los fugitivos, ensangrentándolas. Entonces los indios se vieron obligados a volver al trapiche que ardía, y volcaron sobre la quemazón los moldes de madera, y el jugo de la caña humió, también con un olor insoportable, sin apagarla. Y los indios gritaban, como si estuvieran dentro de la ermita, y la oreja de Dios recibiera sus gritos. Y agitaban sus rotos sombreros de palma, como si el fuego fuera animal espantadizo. Y el humo se les enroscaba en la garganta para estrangularlos, y les buscaba las lágrimas en los ojos. Resistieron mientras César estuvo atrás, tapándoles la salida. Pero cuando el caballo ya no obedeció las riendas y traspuso, galopando los potreros, entonces los indios, con las manos ceñidas al cuello como para ayudar la tarea de la asfixia, llorando, ciegos, huyeron también. Nadie se acordó de desatar a las 2 mulas que trotaban desesperadamente y siempre en círculo alrededor del trapiche. El aire llamado les chicoteaba las ancas, y aquel olor irrespirable de jugo de caña que se combustiona las hacía toser torpemente, ahogándolas. Una dobló las patas delanteras antes que la otra. Cayó con los belfos crispados y los enormes dientes desnudos.
y la otra siguió corriendo, arrastrando aquel peso muerto al que estaba uncida. Todavía una vuelta más. La humareda se alzó ahora espesa de hedor de carne achicharrada. La llanura se dio con un leve crujido, con la docilidad, con la rapidez de papel. Lo rastrero del fuego devoró primero la hierba. Luego se quebró al zacatón alto, porque su tallo carece de fuerza. Y por último los grandes árboles, de los que salieron volando multitud de pájaros. Las ramas se descuajaron estrepitosamente, llenando de chispas el aire de su caída. El incendio resollaba en esta gran extensión como una roja bestia de exterminio. El tropel de las reses se detenía ante las alambradas para embestirlas. Los postes, carcomidos ya por la catástrofe, oponían solo una breve resistencia, y después se desmoronaban esparciendo hasta lejos pequeños trozos de carbón. Pero algún ternero quiso escurrir su cuerpo entre la hilada de alambre y otra, y se quedó allí, trabado entre las púas, arrancándose la piel en cada esfuerzo por libertarse, mugiendo con los ojos desorbitados, hasta que un llamear súbito vino a poner fin a su agonía. Las vacas de vientres cargados, los bueyes con la lentitud de su condición, se desplazaban dejando en el barro chicloso la huella de su pezuña hundida, y el fuego venía detrás, borrando aquella huella. Los otros, los que podían escapar con su ligereza, se despeñaron en los barrancos y allí se quedaron, con los huesos rotos, gimiendo, hasta que el fuego también bajó a la hondura y se posesionó de ella. Los que pudieron llegar a los aguajes se lanzaron al río y nadaron corriente abajo. Muchas reses se salvaron, otras cogidas en los remolinos, golpeadas contra las piedras, vencidas por la fatiga, fueron vistas pasar por otros hombres en otras playas hinchadas de agua, rígidas, picoteadas al vuelo por los opilotes. En la montaña resollaron los aullidos, el bats balanceándose de una rama a otra, el tigre que hizo temblar a la oveja en su aprisco, los pájaros que enloquecen de terror, y las hormigas que se desparramaron sobre la tierra con una fiebre inútil, con una diligencia sin concierto, con una desesperada agitación. Todo Chactajal habló en su momento, habló con su potente y temible voz, recuperó su rango de primacía en la amenaza. Las indias temblaban en el interior de los jacales, arrodilladas imploraban perdón, clemencia, porque alguien, uno de ellos, había invocado a las potencias del fuego, y las potencias acudieron a la invocación con sus caras embadurnadas de rojo, con su enorme cabellera desmelenada, con sus fauces hambrientas y con su corazón que no reconoce ley. Los indios trabajaban mirando el ojo abierto de la pistola de César, en cavar un zanjón bien hondo alrededor de la casa grande. Las mujeres se habían encerrado en la sala. Zoraida balbucía, abrazando convulsivamente a sus hijos. Glorifica mi alma al Señor, y mi espíritu se llenará de gozo. Las demás ahogaban estas palabras en un confuso bisbiseo. Solo se apartaban de las otras la voz de Matilde pronunciando: Santa Catalina Panteló, abogada de los sopetencientos carneros largos. No pude evitar el tono de burla, de juego, al pronunciar esta oración sin sentido, y rió, interrumpiendo su carcajada un hipo doloroso. Y luego dijo, golpeándose la cabeza, con los puños cerrados, como lo hacen los indios con sus borracheras: Santa Catalina Panteló, no puedo acordarme de ningún otro nombre. Dios me va a castigar. La puerta se abrió y la figura de Ernesto se detuvo en el umbral. Los caballos están a la disposición. Zoraida se volvió a él, colérica. No nos vamos a ir. Ahora todavía es tiempo, después quién sabe. Pues ¿qué hacen estos indios malditos que no terminan de abrir el zanjón? El zanjón no era una medida segura. Puede volar una chispa sobre el techo. Pero Zoraida no atendía ya las razones de Ernesto. Con el rostro hundido en el pecho de Mario, sollozaba. No quiero regresar a Comitán como una limosnera. No quiero ser pobre otra vez.
Prefiero que muramos todos. De afuera entró un clamor de alegría. Zoraida alzó el rostro alerta. Matilde cesó la búsqueda de nombres sagrados que era incapaz de recordar. Ernesto corrió al patio y desde allí gritó: ¡La lluvia! ¡Está empezando a llover! Cuando la lluvia cesó, pudo medirse la magnitud del desastre. Los potreros destruidos y desperdigados en el campo, los esqueletos negruzcos de los animales. Los que sobrevivieron no querían separarse de la vecindad del río, y durante semanas se lastimarían los belfos, buscando, en la pelada superficie del llano, probando en cada bocado un sabor de ceniza. Esa noche los indios se miraron con recelo, porque cada uno podía albergar un propósito de delación, y comieron su comida con remordimiento, y bebieron trago fuerte para espantar el espanto, y en sus sueños volvió a moverse la violencia del incendio, y solo uno pudo pensar que se había obrado con justicia. Los ladinos velaron toda la noche, de rencor y de miedo. Una vela ardiendo en un rincón, las otras ya se habían consumido. Mario dormía en los brazos de Zoraida. De vez en cuando ella posaba los pies en el suelo y la mecedora de mimbre en que estaba sentada se mecía lentamente. No haga ruido, César, Mario va a despertar. Pero César no dio muestras de haberla escuchado. Se paseaba de un extremo a otro de la sala rayando los ladrillos con la suela claveteada de sus botas. —¿Te doy un cordial? —ofreció tímidamente Matilde. La labor reposó unos momentos sobre su regazo. Parpadeaban sus ojos interrogantes como si aún aquella luz mortecina fuera demasiado hiriente. No obtuvo respuesta. Volvió a inclinarse sobre su costura. Ernesto se levantó y fue a entreabrir las hojas de la ventana. Le sofocaba esta atmósfera. Quería respirar el aire de la noche, pero el aire que entró estaba calcinado todavía. La llama de la vela vaciló y estuvo a punto de apagarse. Parece un tigre en su jaula, pensó Zoraida mirando a César. Si me hubiera hecho caso cuando le aconsejaba yo que se diera a respetar, que tratara a los indios como se merecen para que viera a quién era aquí el gamonal. Otro gallo nos cantaría. Pero ya para qué echar malayas. Estamos bien amolados. Adiós, doña Pastora, que le vaya bien. Es de balde que vaya usted a proponer su mercancía a casa de los finqueros. Ya no podemos comprar nada. Ni quien vaya a querer fiarnos, y aunque quisieran, eso sí que no. No estoy dispuesta a volver a estar con el alma en un hilo, esperando el ton de los cobradores. Ya sé a dónde van a ir a parar las gargantillas de coral, los rosarios de filigrana, las sortijas de oro labrado, con las mujeres de los fabricantes de aguardiente, con esas cualquieras que no las admitiría yo ni como cargadoras de mis hijos. Pero se alzaron porque ahora son las que tienen dinero. ¿Quién era ese tal Golo Córdoba? Un pileño desgraciado que empezó a escupir en rueda desde que instaló su fábrica clandestina. Le cayeron los inspectores del timbre, pero les untó bien la mano y ahora está podrido en pesos. Con él vendió César la cosecha de caña. Yo le aconsejé que no lo hiciera, que no recibiera la paga adelantada. Pero él me dijo que tenía que solventar otros compromisos y total no me hizo caso. A ver ahorita, bonita deuda se echó encima. Y ni con qué responder. El ganado gordo fue el primero que se soazó, trabado en los alambres. El golo será capaz de querer quedarse con la finca. No por el negocio, porque cuál negocio es tener un hervidero de indios sobresalidos, sino para presumir que pisa donde pisaban los argüellos. Pero ya conozco a César. Es más testarudo. Es de los que se mueren en su ley, y yo tendré obligación de seguir viviendo con él. Porque el caso es que yo no quiero ir a pasar penas a Comitán. No quiero que me miren menos donde fui principal. Y no porque le saque yo al bulto al trabajo. Trabajar sí sé. Antes tejía yo pichulec, costuraba yo sombreros de palma. Bien me podría yo ganar la vida en cualquier parte, donde no me conozcan. Sostener la casa, yo sola con mis hijos, pero no en Comitán. Tal vez la quemazón no fue intencional, dijo Ernesto. ¿En qué estás pensando? ¿En que fue un accidente? César se detuvo para contestar. La vehemencia quebraba sus palabras.
Un accidente. El fuego empezó en el trapiche. Ardió primero el montón de bagazo. Los indios estaban cerca. Me acuerdo como si lo estuviera yo mirando. Estaban sentados batiendo su pozol. Felipe no estaba con ellos. Se quedó aquí, acarreando agua para la casa grande. Yo mismo lo vigilé. Felipe no tenía necesidad de hacerlo con sus propias manos. Bastaba con que lo hubieran mandado. Los demás lo obedecen como nunca me obedecieron a mí. César los creía muy capaces de haber hecho lo que hicieron, y exactamente de la manera como lo hicieron, a traición. Eran muy cobardes para dar la cara. Por eso venían a la casa grande con el bocado, se encuclillaban en el corredor para oírlo hablar, y luego le enterraban un cuchillo en la espalda o le esperaban en la revuelta de un camino para cazarlo como a un venado, porque eran cobardes. Y eso César lo sabía desde que nació. Pero nunca hasta ahora se había topado así, con todo el odio y toda la cobardía de los indios, de bulto enfrente de él, como un obstáculo que le impedía avanzar. Le hervía la sangre de impaciencia y de cólera. Hubiera querido abalanzarse y estrangular el cuello de su enemigo, pero el enemigo se le escabullía, jugaba con su rabia, desapareciendo, tomando otra figura, irritándolo más con su inconsistencia de humo. Entonces César tenía que engañar su furia, ejecutando acciones sin sentido. No le había bastado correr todo el día, dando órdenes, luchando para apagar el incendio. Quedó ronco de tanto gritar. Los músculos le dolían por el esfuerzo, pero el cansancio no era suficiente para mantenerlo tranquilo. Intentó dormir, cerró los ojos, y un minuto después volvió a abrirlos, barajustado, y miró a su alrededor, tenso a la expectativa, dispuesto a defenderse. No podía siquiera sentarse y estar quieto. Le cosquillaban las plantas de los pies, la palma sudorosa de las manos. Tenía que moverse. Caminaba de izquierda a derecha, de un extremo a otro de la habitación, contando los ladrillos, evitando pisar encima de las junturas, proyectando una grotesca y descoyuntada sombra. Y cada vez que miraba a su mujer, sorprendía en sus ojos un ruego mudo. Por favor, silencio, consideración para el sueño de Mario. Consideración. Si César no la tuviera, ¿desde qué horas habría sacudido por los hombros a aquel niño enclenque? Lo habría despabilado bien para que se enterara de lo que había sucedido. Esta es tu herencia, le diría. Aprende a defenderla, porque yo no te voy a vivir siempre. César quería hacer de su hijo un hombre, y no un aguilón como Ernesto. A la edad de Mario, él, César, ya sabía montar a caballo, y salía a campear con los vaqueros, y lazaba sus becerritos. Hubiera querido que su hijo lo imitara, pero Zoraida ponía el grito en el cielo cada vez que hablaba del asunto. Trataba a su hijo con una delicadeza como si estuviera hecho de alfeñique. Claro, como ella no había sido ranchera, no quería que Mario le saliera ranchero. Hasta estaría haciéndose ilusiones de que iban a mandarlo a estudiar a México. Sí, cómo no. Para que le resultara una alhaja como el famoso hijo de Jaime Robelo, que nos sale ahora con la novedad de que los patrones somos una rémora para el progreso y que deberían arrebatarnos nuestras fincas. Solo falta que nos dejemos. ¿Creen que unos cuantos gritos bastan para asustarnos? Y no saben que estamos cansados de velar muertos. De situaciones más apuradas hemos salido con bien. Yo sé que otros en mi lugar no se tentarían el alma, y el tal por cual de Felipe estaría a estas horas amaqueándose en la ceiba de la majada con la lengua de fuera. Pero no me quiero manchar las manos de sangre, ni hacerles un mártir a los alzados. Más vale andar con cautela y apegarse a la ley, como hasta ahora. ¿Acaso les estaba yo pidiendo baldío a estos infelices indios cuando los llevé al cañaveral? Pensaba yo pagarles lo justo, no el salario mínimo. Estaba loco el que lo discurrió. Lo justo, pero en vez de obedecer por la buena, se me sentaron como mulas caprichudas. Y es que creen que estoy solo, que no tengo quien me apoye, y ellos sí, su Gonzalo Utrilla. Yo también tengo mis valedores. Para no ir más lejos, ahí está el presidente municipal de Ocosingo, que es mi compadre. En cuanto yo le eche un grito, ya me está mandando la gente que yo quiera, para que me ayude. ¿Qué chusco se va a llevar? ¿Qué chusco se van a llevar estos desgraciados indios cuando se vean amarrados codo con codo jalando para el rumbo de la cárcel? Porque
Lo que es yo, no me voy a quedar chiflando en la loma del sosiego después de que se quemó el cañaveral. Se tiene que hacer una averiguación y el responsable será castigado. No se pierden así nomás miles de pesos. Ni les voy a salir a mis acreedores con el domingo 7 de que no puedo hacer frente a mis compromisos porque hubo un accidente en mi rancho. Tengo que cumplir o aguantar que me refrieguen en el mero patio de mi casa, que soy un informal. Y eso no lo ha aguantado ningún argüello, ni siquiera Ernesto. Por lo pronto, la única solución es ir a Cocingo. Pero caray, no me arriesgo a dejar tirada la finca estando como están los ánimos de estos salvajes. Porque si en mi presencia se atrevieron a hacer lo que han hecho cuando vean que no hay respeto de hombre, quién sabe de lo que serán capaces. Me da miedo también por la familia. Se han dado casos de abusos con las mujeres, y ni modo de organizar una partida con todas mis gentes. Este es asunto de hombres. Hay que ir y venir luego, con toda la impedimenta. No llego a Cocingo ni en 3 días. ¿Serías capaz de ir a Cocingo y entregar una carta al presidente municipal, Ernesto? La pregunta lo cogió desprevenido. Pero antes de saber con exactitud a lo que estaba comprometiéndose, Ernesto hizo un signo de afirmación. No se arrepintió. Si antes su tío no le había tolerado ni la más leve reticencia, ahora se la toleraría menos, pensando como pensaba, que el causante de todo este conflicto con los indios era él, Ernesto. Si no se hubiera emborrachado hasta el punto de golpear a sus alumnos, los indios no hubieran protestado negándose a trabajar en la molienda. Cierto que Ernesto no había vuelto ni a oler la botella de trago desde aquella fecha, pero ya para qué, si el mal ya estaba hecho. Así que ahora andaba con la cola entre las piernas y no tenía más que obedecer lo que le mandaran. Por lo menos no le estaban pidiendo cosas del otro mundo, porque un viaje a Cocingo no era nada difícil. Y de pronto, Ernesto se imaginó galopando por una llanura inmensa, ligero, sin que su cuerpo le pesara, sin esa dolorosa y constante contracción en el estómago, sin sentir el obsesionante hedor a estiércol y criolina, con esa libertad que solo se disfruta en los sueños. Pero al ver frente a sí a César sentado escribiendo, la pluma rasgaba desagradablemente el papel, se sintió de nuevo sumergido en la angustiosa realidad de su situación, y un sudor frío le empapó la camisa. Después de rotular el sobre, César se puso de pie para entregárselo a Ernesto. Va dirigido al presidente municipal. Es para enterarlo de la coyuntura en que me encuentro. Si te pide detalles de lo que sucedió hoy, se los darás. Por lo menos de las causas estás bien enterado. Ernesto sintió que las orejas le ardían. Volvió vivamente el rostro para ocultar su humillación, y su mirada tropezó con la frente inclinada de Matilde. Creyó sorprender en ella un gesto fugaz de burla. Cómo tenía entrañas para burlarse. Se estaba allí, la muy hipócrita, engañando a todos con su aspecto inofensivo. ¿Qué sucedería si él se pusiera de pronto a gritar que no se había emborrachado por vicio, sino porque Matilde era una puta que asesinó al hijo que hicieron entre los dos? Por un instante Ernesto creyó que no resistiría el impulso de confesarlo todo, pero las palabras se le desmoronaron en la boca. Ya no era tan torpe como antes para confiar en ellos, ya los conocía. Suponiendo que César y Zoraida no supieran qué clase de araña era la tal Matilde, bastaba con que llevara su apellido para que la protegieran y la solaparan. ¿Y él qué? Él no era más que un bastardo. Podía muy bien irse al demonio. Quiero que cuentes lo que sucedió con todos los detalles, y dile que no me voy a conformar mientras no me haga justicia. El culpable lo va a pagar muy caro. Si ellos no lo castigan, lo castigaré yo. Ahora que el viaje estaba decidido, Matilde alzó la cabeza. Se restregó los párpados fatigados de esforzarse en la costura y miró a su alrededor. Zoraida dormitaba con la mejilla apoyada en el respaldo de la mecedora de mimbre, tan tranquila como si nada hubiese pasado. Matilde la envidiaba, porque ella, desde la estancia de doña Amantina en Chactajal, no había vuelto a probar el sueño. Apenas cerraba los ojos se le representaba la cara de aquella vieja gorda, con su torpe expresión de malicia y de complicidad. La oía llamarla de voz y despertarla temblando de vergüenza. Esas eran sus noches, y sus días no eran más alegres. Delante de Ernesto sabía que no tenía derecho a levantar la frente.
Lo esquivaba lo más que le era posible. Pero a veces la casa no era lo suficientemente grande. El mundo entero no lo sería. Se encontraban y ella tenía que hablarle con naturalidad, fingir indiferencia para que los demás no sospecharan. ¿Cómo iban a sospechar? Tenían tal confianza en ella, y ella los engañaba desde hacía meses a toda hora. Y les pagaba con una burla la hospitalidad y metía la deshonra en esta casa en que se había abierto para su desamparo. Trabajaba de sol a sol para ellos, pero así hubiera podido servirles de rodillas y eso no compensaría la confianza que les había defraudado. Entonces, como para obligarlos a sospechar, como para ponerlos sobre aviso, Matilde arriesgaba frases que estaban mal en los labios de una señorita. Aludía a hechos de la vida que una soltera debía forzosamente ignorar. Zoraida la miraba con una suspicacia que la hacía enrojecer. Se le venía como un golpe de sangre a la cara, el gran terror de ser descubierta. ¿A dónde iría? ¿A dónde? Y este vacío, abierto frente a Matilde, la mantenía al borde de la crisis nerviosa. Una sombra en la pared, el vuelo insistente de un insecto, el repentino relinchar de un caballo. La hacían gritar, sollozar, quejarse sin consuelo. Cásate, le aconsejaba a César palmeando su espalda entre cariñoso y burlón. Cásate para que dejes de ver visiones. Y Matilde pedía disculpas por haberlos turbado y forzaba una sonrisa y aparentaba calmarse. Pero de pronto otra vez el grito. ¡Ay! Zoraida despertó sobresaltada. ¿Qué cosa? Matilde había corrido hasta el centro de la sala y temblando, castañeteando los dientes balbucía. Allí en la ventana estaba un hombre. Zoraida y César se miraron con inquietud, y esta vez no se atrevieron a decir que Matilde había tenido una alucinación. Ernesto dobló el sobre para que la carta cupiera en la bolsa de su camisa. A cada respiración suya, a cada paso del caballo, Ernesto sentía moverse la carta con un crujido casi imperceptible. Allí en ese trozo de papel, César había descargado toda su furia acusando a los indios, urgiendo al presidente municipal de Ocosingo para que acudiera en su ayuda, recordándole con una calculada brutalidad los favores que le debía y señalando esta hora como la más propicia para pagárselos. Cuando Ernesto leyó por primera vez esta carta, le habían entregado el sobre abierto, pero él mismo lamió la goma delante de toda la familia y lo cerró. Solo que después en su dormitorio, no la curiosidad por conocer el contenido, sino por saber cuál era el verdadero estado de ánimo de César, lo hicieron rasgar el sobre y sustituirlo por otro que él rotuló con su propia mano. Quedó admirado ante la energía de aquel hombre, no doblegada por las circunstancias, ante su innato don de mando y su manera de dirigirse a los demás, como si naturalmente fueran sus subordinados o sus inferiores, y se entregó de nuevo, plenamente a la fascinación que este modo de ser ejercía sobre su persona. Sentía que obedecer a César era la única forma de asemejársele, y durante las horas que se mantuvo despierto, agitado en la cama, hasta que un llamado con los nudillos contra la puerta de su cuarto le hizo saber que era el momento de marcharse. No se propuso más que reforzar aquella vehemencia escrita con su testimonio hablado. Y se palpaba ardiendo de indignación y pensaba llegar a la presencia del presidente municipal de Acolcingo, ardiendo todavía como una antorcha de la que podía servirse para iluminar el oscuro antro de la injusticia. Pero ahora que la cintura empezaba a dolerle de tanto acomodarse el vaivén de las ancas del caballo, Ernesto notó que su entusiasmo decaía, y cuando su respiración se hizo fatigosa y difícil, porque el caballo se empeñaba en subir el cerro de Chalijep, su entusiasmo acabó por fundirse en una sorda irritación. ¿Desde qué horas estaba caminando? No tenía reloj, pero podía calcular el tiempo transcurrido desde que salió de Chactajal, antes de que amaneciera, hasta ese momento en que el sol, todavía frío, todavía inseguro, le clavaba rápidos alfileres en la espalda. ¿Y todo esto para qué?, se dijo. El presidente municipal no va a hacer caso ni va a mandar a nadie para que investigue el incendio del cañaveral, ni que estuviera tan de más en este mundo. Y la mera verdad es que él mismo, César, es quien busca que no atiendan sus demandas. No tiene modos para pedir. Y si yo no entregara la carta,
Ernesto se imaginó desmontando frente a los portales de la presidencia y amarrando su caballo a uno de los pilares gordos y encalados. El presidente estaría dentro, a la sombra del corredor de la casa, espantando el bochorno de la siesta con un soplador de palma, porque Ernesto había oído decir que en Ocosingo el clima era caliente y malsano. Ernesto se aproximaría al presidente con la mano extendida, sonriente, lleno de aplomo, como había visto en Comitán que los agentes viajeros se aproximaban a los dueños de las tiendas. El presidente iba a sonreír, instantáneamente ganado por la simpatía y la desenvoltura de Ernesto, y él mismo iba a reconocer, con solo mirarlo, que se trataba de un argüello. Las facciones, las imperfecciones, como acostumbraban decir las gentes de por aquellos rumbos, lo proclamaban así. Y luego esa autoridad que tan naturalmente fluía de su persona. Sin la aspereza, sin la grosería de los otros argüellos, con una amabilidad que instaba a los demás a preguntar qué se le ofrecía para servirlo en lo que se pudiera. Ernesto sonrió satisfecho de este retrato suyo. ¿Una cervecita, señor Argüello? Sí, una cervecita bien fría, porque tenía sed y hacía mucho calor. Ernesto alzó la botella diciendo salud, y su gesto se reflejó en los opacos espejos de la cantina. Acodados en la misma mesa, próximos, íntimos casi, el presidente municipal y Ernesto iban a iniciar la conversación. Ernesto sabía que el presidente iba a insistir de nuevo. ¿Con qué se le ofrecía? Y Ernesto, dejando que el humo de su cigarrillo se disolviera en el aire, no le gustaba fumar, pero le habían dicho que el humo es bueno para ahuyentar a los mosquitos, y como Ocosingo es tierra caliente, los mosquitos abundan. Le contaría lo sucedido. Él, Ernesto, estaba en Chactajal ejecutando unos trabajos de ingeniería, por deferencia a la familia únicamente porque clientela era lo que le sobraba en Comitán. Bueno, pues César lo había llamado para que hiciera el deslinde de la pequeña propiedad, porque habían resuelto cumplir la ley entregando sus ejidos a los indios. Pero uno de ellos, un tal Felipe, que la hacía de líder, había estado azuzándolos contra el patrón, tomando como pretexto a Ernesto precisamente. Decía que siendo sobrino legítimo de César, Ernesto no iba a hacer honradamente el reparto de tierras, cuando lo primero aquí y en todas partes no eran los intereses de la familia, sino el respeto a la profesión. Pero cómo se metía esta idea en la cabeza dura de un indio. Total, que se habían ido acumulando los malentendidos hasta el punto que el mentado Felipe le prendió fuego al cañaveral y después, para evitar que fuera a quejarse a Ocosingo, tenía sitiada la casa grande de Chactajal con la ayuda de aquellos a quienes había embaucado. Pero él, Ernesto, logró escapar gracias a su astucia y a la protección que le prestó a la molendera, una india que le tenía ley. Y aquí Ernesto respondería a la libidinosa mirada con que el presidente municipal iba a acoger aquella confidencia, con un severo fruncimiento de cejas, y declararía después que aquella pobre mujer había ido a ofrecérsele, pero que él no había querido abusar de la situación. Además, las indias, aquí sí cabía un guiño picaresco, no eran platillo de su predilección. Pobres mujeres, las tratan como animales. Por eso cuando alguien tiene para ellas un miramiento, por insignificante que sea, porque él no había hecho más que portarse como un caballero ante una mujer que es siempre respetable, sea cual sea su condición social, corresponden con una eterna gratitud. Gracias, pues a la molendera estaba Ernesto aquí, pidiéndole al señor presidente que lo acompañara a Chactajal, y de ser posible que destacara delante de ellos a un piquete de soldados. No para imponer la violencia sobre los culpables. Los indios no eran malos. Lo más que podía decirse de ellos es que eran ignorantes. Le extrañaría tal vez al señor presidente escuchar esta opinión en los labios de alguien que pertenecía a la clase de los patrones. Pero es que Ernesto era un hombre de ideas avanzadas, no un ranchero como los otros. Había estudiado su carrera de ingeniería en Europa, y no podía menos que aplaudir a su retorno la política progresista de Cárdenas. En este aspecto el señor presidente municipal podía estar tranquilo. Acudir al llamamiento de los dueños de Chactajal no podía interpretarse como una deslealtad a esa política. Se le llamaba únicamente como mediador. Vencido el último de sus escrúpulos, el presidente municipal no vacilaría en acompañar a Ernesto,
con qué gusto los vería llegar a Chactajal. Él, Ernesto, les había salvado la vida, y Matilde lo miraría otra vez con los mismos ojos ávidos con lo que lo vio llegar a Palomaría, antes de que las palabras de César le hicieran saber que era un bastardo. Pero ahora, con este acto de generosidad, iba a convencerlos a todos de que su condición de bastardo no le impedía ser moralmente igual a ellos o mejor. César se maravillaría de la penetración que le hizo comprender que el tono de aquella carta tenía que ser contraproducente, y de allí en adelante no querría dar un paso sino guiado por los consejos de su sobrino. Además querría recompensarle con dinero, pero Ernesto lo rechazaría, no con desdén sino con tranquila dignidad. César, conmovido por este desinterés, haría llamar al mejor especialista de México para que viniera a examinar a su madre, porque cuando se quedó ciega, el doctor Mazariegos aseguró que su ceguera no era definitiva, que las cataratas, en cuanto llegan al punto de su maduración, pueden ser operadas. Y una vez con su madre sana, que le impedía a Ernesto irse de Comitán a buscar fortuna a otra parte, donde ser bastardo no fuera un estigma. Había llegado al borde de un arroyo. El caballo se detuvo y empezó a sacudir la cabeza con impaciencia, como para que le aflojaran la rienda y pudiera beber. Ernesto no tenía idea del tiempo que le faltaba para llegar a Ocosingo, y como la larga caminata le había abierto el apetito, dispuso tomar una jícara de pozol. Desmontó, pues, y condujo su caballo en un abrevadero para que se saciara. Del morral sacó la jícara y la bola de pozol, y fue a sentarse a la sombra de un árbol. Mientras el pozol se remojaba, sacó la carta de la bolsa de su camisa. La desdobló y estuvo leyéndola de nuevo. Habría bastado un movimiento brusco de su mano para arrugarla, para hacerla ilegible, para romperla. Pero el papel permanecía allí, intacto, sostenido cuidadosamente entre sus dedos que temblaban mientras una gran angustia apretaba el corazón de Ernesto y lo hacía palidecer. De pronto todos sus sueños le parecieron absurdos, sin sentido. ¿Quién diablos era él para intervenir en los asuntos de César? Indudablemente estaba volviéndose loco. Ha de ser la desvelada, pensó. Y volvió a doblar aquel pliego de papel y a meterlo en el sobre y guardarlo en la bolsa de su camisa. Hasta puso su pañuelo encima para que el papel no fuera a mancharse con la salpicadura de alguna gota cuando batiera su pozol. Pero apenas Ernesto iba a hundir los dedos entre la masa cuando se escuchó una detonación. El proyectil había partido de poca distancia y vino a clavarse entre las cejas de Ernesto. Este cayó instantáneamente hacia atrás con una gota de sangre que marcaba el agujero de la herida. El caballo relinchó espantado y hubiera huido si un hombre, un indio, bajado de entre la ramazón del árbol, no hubiera corrido a detenerlo por las bridas. Estuvo palmeándole el cuello y hablándole en secreto para tranquilizarlo. Y después de dejarlo atado al tronco del árbol fue hasta el cadáver de Ernesto, y sin titubear, como aquel que lo vio guardarse la carta, se la extrajo de la bolsa de la camisa y la rompió, arrojando los fragmentos a la corriente. Luego cogió aquellos brazos que la muerte había aflojado, y jalándolo arrastró el cadáver, que dejaba una huella como la que dejan los lagartos en la arena, hasta el sitio en que pasía el caballo. Lo colocó horizontalmente sobre la montura y lo ató con una soga para impedir que perdiera el equilibrio y cayera cuando el caballo echara a andar. Por fin desató a la bestia, la puso nuevamente en la dirección de Chactajal y pegando un grito y agitando en el aire su sombrero de palma, descargó sobre sus ancas un fuetazo. El animal partió al galope. Cuando el caballo atravesó sudoroso, con las crines pegadas al cuello, entre las primeras chozas de los indios de Chactajal, se desató el enfurecido ladrar de los perros, y detrás los niños, corriendo, gritando. Los mayores se miraron entre sí con una mirada culpable y volvieron a cerrar la puerta del jacal tras ellos. El caballo traspuso el portón de la majada, que ahora ya no vigilaba ningún querén, y se mantenía abierta de par en par. Su galope dejó atrás la casa grande y la cocina y las trojes, porque no iba a descansar más que en su querencia. Hasta la caballeriza tuvo que ir César a recoger el cadáver de Ernesto y ayudado por Zoraida. Ningún indio quiso prestarse. Transportó el cuerpo de su sobrino hasta la ermita para velarlo. Allí corrió Matilde, destocada, y se lanzó llorando contra aquel pecho, que había entrado intacto en la muerte, y besaba las mejillas frías y el cabello todavía suave y dócil de Ernesto.
Zoraida se inclinó hacia Matilde murmurando a su oído: «Levántate, vas a dar que hablar con esas exageraciones». Pero Matilde, arrodillada todavía junto al cadáver de Ernesto, gritó con voz ronca: «Yo lo maté.